Buenos días. Nosotros les vamos a presentar el Plan de Programas de Estudio 2011. Los programas de estudio 2011 contienen los propósitos, enfoques, estándares curriculares y aprendizajes esperados, manteniendo su pertinencia, gradualidad y coherencia de sus contenidos, así como el enfoque exclusivo y plural que favorece el conocimiento y aprecia la diversidad cultural. El propósito: consolidar una ruta propia y pertinente para reformar la educación básica de nuestro país. Durante la presente Administración Federal se ha desarrollado una política pública orientada a elevar la calidad educativa, que favorece la articulación en el diseño y desarrollo de currículo para la formación de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Coloca en el gran centro del acto educativo al alumno, al logro de los aprendizajes, a los estándares curriculares establecidos por periodos escolares, y favorece el desarrollo de competencias que les permita alcanzar el perfil de egreso de la educación básica. Las características del programa. El Programa de Estudios 2011 es nacional, de observancia general en todas las modalidades y centros de educación preescolar, sean de sostenimiento público o particular, y tiene las siguientes características. Establece propósitos para la educación preescolar. En virtud de que no existen patrones estables o típicos respecto al momento en que las niñas y los niños logran algunas capacidades. Los propósitos del programa expresan los logros que se espera tengan los niños como resultado de cursar los 3 grados que construyen este nivel educativo. Los propósitos educativos se especifican en términos de competencias que los alumnos deben desarrollar. El programa se enfoca al desarrollo de competencias de las niñas y los niños que asisten a los centros de educación preescolar, y esta decisión de orden curricular tiene como finalidad principal propiciar que los alumnos integren sus aprendizajes y los utilicen en su actual cotidiano. Además, establece que una competencia es la capacidad que una persona tiene de actuar con específica a cierto tipo de situaciones mediante la puesta en marcha de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. La selección de competencias que incluye el programa se sustenta en la convicción de que las niñas y los niños ingresan a la escuela con un acertado importante de capacidades, experiencias y conocimientos que han adquirido en los ambientes familiar y social que desenvuelven y de que se poseen enormes potencias de aprendizaje. La virtud de su carácter fundamental, un propósito de la educación preescolar, es el trabajo sistemático para el desarrollo de las competencias. Por ejemplo, que los alumnos se desempeñen cada vez mejor y sean capaces de argumentar o resolver problemas. Pero también lo que es de la educación primaria y de la secundaria, al ser aprendizajes valiosos en sí mismos. Construyen también los fundamentos del aprendizaje y del desarrollo personal futuros. Centrar el trabajo en el desarrollo de competencias implica que la educadora haga que las niñas y los niños aprendan más de lo que saben acerca del mundo y sean personas cada vez más seguras, autónomas, creativas y participativas. Ello se logra mediante el diseño de situaciones didácticas que les impliquen desafíos, que piensen, que se expresen de distintos medios, propongan, distingan, expliquen, cuestionen, comparen, trabajen en colaboración, manifiesten actitudes favorables hacia el trabajo y la convivencia, etc. El programa tiene carácter abierto. La naturaleza de los procesos del desarrollo y aprendizaje, así como la diversidad social y cultural del país, hace sumamente difícil establecer una secuencia detallada de situaciones didácticas o típicos de enseñanza. El programa tiene un carácter abierto, lo que significa que la educadora es responsable de establecer el orden en que se abordan las competencias propuestas para este nivel educativo, y selecciona o diseña las situaciones didácticas que considere convenientes
para promover las competencias y el logro de los aprendizajes esperados. Propósitos de la educación preescolar: aprendan a regular sus emociones, a trabajar en colaboración, a resolver conflictos mediante el diálogo y a respetar las reglas de convivencia en el aula, en la escuela y fuera de ellas, actuando con iniciativa, autonomía y disposición de aprender. Adquieran confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua materna. Mejoren su capacidad de escucha y enriquezcan su lenguaje oral al comunicarse en situaciones variadas. Desarrollen interés y gusto por la lectura. Usen diferentes tipos de textos y sepan para qué sirven. Se inicien en la práctica de la escritura al expresar gráficamente las ideas que quieren comunicar y reconozcan algunas propiedades del sistema de escritura, que usan el razonamiento matemático en situaciones que demandan establecer relaciones de correspondencia, cantidad y ubicación entre objetos al contar, estimar, reconocer atributos y comparar y medir. Comprendan las relaciones entre los datos de un problema y usen estrategias o procedimientos propios para resolverlos. Se interesen en la observación de fenómenos naturales y sus características. Participen en situaciones de experimentar lo que lleven describir, preguntar, predecir, comparar, registrar, elaborar explicaciones e intercambiar opiniones sobre sus procesos de transformación, que se apropien de los valores y principios necesarios para la vida en comunidad, reconociendo que las personas tienen rasgos culturales distintos y actúen con base al respeto a las características y los derechos de los demás, que usen la imaginación y la fantasía al iniciar la creatividad para expresarse por medio de los lenguajes artísticos, música, artes visuales, danza, teatro, y apreciar manifestaciones artísticas y culturales de su entorno y de otros contextos. Así pueden mejorar sus habilidades de coordinación, control, manipulación y desplazamiento. Las bases para el trabajo en preescolar. El logro de los propósitos de un programa educativo se concreta en la práctica, cuando existe un ambiente propicio y se desarrollan acciones congruentes con esos propósitos. La finalidad de este apartado es brindar un referente sobre algunas características de las niñas y los niños y sus procesos de aprendizaje para orientar y organizar el desarrollo de su trabajo docente. Al compartir determinados principios, asumirlos en el actuar pedagógico y comprometerse con ellos, favorece las condiciones para el intercambio de información y coordinación entre las docentes, además de que fortalece las formas de trabajo concertadas que propician un verdadero trabajo de gestión, reflexión acerca de su práctica y también para la reflexión colectiva del personal docente y directivo sobre el sentido que se da en los hechos al conjunto de actividades que realiza en cada centro de educación preescolar, aunque su expresión concreta se da en un conjunto de acontecer educativo cotidiano que se ha considerado importante organizar las bases de 3 grandes rubros: características infantiles y procesos de aprendizaje, diversidad y equidad, e intervención educativa, que se explican enseguida. Características infantiles y procesos de aprendizaje. 1. Las niñas y los niños llegan a la escuela con conocimientos y capacidades que son la base de continuar aprendiendo. Al ingresar a la escuela, las niñas y los niños tienen conocimientos, creencias y suposiciones sobre el mundo que los rodea, las relaciones entre las personas y el comportamiento que se espera de ellos, y han desarrollado con diferente grado de avance competencias que serán esenciales para su desenvolvimiento en la vida escolar. Esta relación puede tomar distintas formas: confirma una idea previa y precisa, la extiende y profundiza su alcance, o bien modifica algunos elementos al mostrar su insuficiencia.
Este mecanismo de aprendizaje es el que produce la comprensión y permite que el saber se convierta en la parte de una competencia que utilizamos para pensar, hacer frente a nuevos retos cognitivos, actuar y relacionarnos con los demás. Las niñas y los niños aprenden en interacción con sus pares. En la educación preescolar suelen darse formas de intervención en parte de una concepción en los que asumen que la educación es producto de una relación entre sus adultos que saben que las niñas y los niños que no saben. Sin embargo, hoy se reconoce el papel relevante que tienen las relaciones entre iguales entre el aprendizaje. La participación de la educadora considera el propiciar experiencias que fomenten diversas dinámicas de relación en el grupo escolar, mediante la interacción entre los pares. El juego potencia el desarrollo y el aprendizaje en las niñas y los niños. El juego tiene múltiples manifestaciones y funciones, ya que es una forma de actividad que permite a los niños la expresión de su energía y de su necesidad de movimiento al adquirir formas complejas que propician el desarrollo de competencias. Las niñas y los niños recorren esta gama a cualquier edad, aunque se observan una pauta de temporalidad en nuestras que los alumnos más pequeños practican con más frecuencias del juego individual o de participación más reducida y no regulada. En la edad preescolar y en el espacio educativo, el juego propicia el desarrollo de competencias sociales y autorreguladas por las múltiples situaciones de interacción con otros niños y los adultos. Diversidad y equidad. La educación inclusiva implica oportunidades formativas de calidad para otros. La educación es un derecho fundamental y una estrategia para ampliar oportunidades, instrumentar las relaciones interculturales, reducir las desigualdades entre otros grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. La atención de las niñas y los niños con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, y con aptitudes sobresalientes. La educación procura atender a las niñas y los niños de manera adecuada y de acuerdo a sus propias condiciones con equidad social, además tratándose de menores de edad con o sin discapacidad y con aptitudes sobresalientes propiciará un incluso en los planteles de educación básica regular y brindará orientación a los padres u tutores, así como a las docentes y los demás personales de la escuela que se entienden. La igualdad de derechos entre niñas y niños se fomenta desde una participación de actividad de socialización y aprendizaje. En el proceso de construcción su identidad, las niñas y los niños aprenden y asumen formas de ser, sentir y actuar consideradas como femeninas y masculinas en una sociedad. Interacción educativa. Fomentar y mantener que las niñas y los niños deseen de conocer, así como el interés y la motivación de aprender. Las niñas y los niños pequeños, el interés es de situación ya que emerge frente al novedoso. Novedoso, lo que sorprende, lo complejo, lo que plantea cierto grado de incertidumbre y le genera motivación. En ello se sustenta el aprendizaje. Incorporar los intereses de los niños al proceso educativo implica desafíos que deben ser resueltos durante la intervención de la educadora, teniendo presente que no siempre logra identificar y expresar lo que se les interesa saber entre las opciones posibles o acerca de algo que no conocen. Las cosas o los problemas que se les preocupan a veces responde a intereses pasajeros, otras se tratan de preguntas profundas y genuinas, pero que rebasan su capacidad de comprensión y las posibilidades de respuestas en el grupo. En el grupo hay intereses distintos y con frecuencias incompatibles. Guía para la educadora. Educación básica preescolar. Enfoque de los campos formativos. La reforma integral de la educación básica, RIED, es una política pública que impulsa la formación integral de todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria,
favorece el desarrollo de competencias para la vida y el logro de perfil de egreso, a partir de aprendizajes esperados y del establecimiento de estándares curriculares de desempeño docente y de gestión. Desde esta política se concibe que la articulación entre los niveles de la educación básica es fundamental para ofrecer a los alumnos un trayecto formativo congruente que les posibilite alcanzar los rasgos de perfil de egreso, lo que implica transitar de una práctica que enfatiza la enseñanza a una intervención docente que genera y acompaña los procesos de aprendizaje, teniendo como centro a sus alumnos. Para ello, la RIED establece los elementos que posibilitan la articulación entre perfil de egreso que se espera de los alumnos al concluir la educación básica, aprendizajes esperados y estándares curriculares, competencias para la vida, principios pedagógicos en los que se sustenta la intervención docente, enfoques didácticos correspondientes a los campos formativos y a las asignaturas que integran el mapa curricular. El currículo traza el rumbo deseable de los seres humanos, que aspira a formar. Por ello se insiste en la importancia de que los docentes identifiquen y comprendan cada uno de los elementos que posibilitan la articulación de la educación básica, para que en conjunto trabajen, establezcan las secuencias de aprendizajes de preescolar. El mapa curricular de la educación básica acerca al docente a visualizar el trayecto formativo que establece la RIED. En él se organizan los 4 campos de formación, que permiten identificar en forma gráfica la articulación curricular. A partir de esto se definen los campos formativos de preescolar. Los campos formativos de preescolar no se corresponden de manera exclusiva con una o algunas asignaturas de la educación primaria o secundaria. Los 3 niveles de la educación básica se vinculan entre sí a través de la relación que establecen los campos y las asignaturas por los enfoques, propósitos y contenidos que se promueven a lo largo de la educación básica. A continuación, se presenta el mapa curricular que corresponde a toda la educación básica con la finalidad de ofrecer de manera gráfica la correspondencia entre los campos de formación que la integran. Es esencial el compromiso que deben asumir los docentes de educación preescolar con los niños de los 3 grados que integran ese periodo escolar y que sus postulados sean congruentes con la RIED y su labor profesional sea orientada desde los siguientes referentes. Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje, planificar para potenciar el aprendizaje, evaluar para aprender, generar ambientes de aprendizaje, trabajar en colaboración para construir el aprendizaje, poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de los estándares curriculares y los aprendizajes esperados, usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje, favorecer la inclusión para atender a la diversidad, incorporar temas de relevancia social, renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela, reorientar el liderazgo, la tutoría y la asesoría académica a la escuela. Características del enfoque. Algunas implicaciones para el trabajo docente en el nivel preescolar, primer periodo escolar. Privilegiar los aprendizajes en la escuela. ¿Cómo? La atención se centrará en los alumnos y en sus procesos de aprendizaje. Los docentes deben promover en los niños de los 3 grados de preescolar su disposición y capacidades para aprender, el desarrollo de sus habilidades superiores del pensamiento para resolver problemas, su comprensión y búsqueda de explicaciones de situaciones desde diferentes áreas del saber, el manejo de información, la innovación y creación en distintos ámbitos de la vida. Esto compromete a los maestros a conocer a sus alumnos, con el fin de reflexionar y generar propuestas didácticas orientadas a privilegiar sus aprendizajes. Énfasis en el logro de los aprendizajes esperados y estándares curriculares y en el desarrollo de competencias, para que se adquieren al término de la educación básica. La educación básica promueve el desarrollo de competencias, el logro de estándares curriculares y de aprendizajes esperados, porque a través de ellos se proveerán a los niños de las herramientas necesarias para la aplicación eficiente de todas las formas de conocimientos adquiridos, con la intención de que respondan a las demandas actuales y en diferentes contextos. La competencia se define como la capacidad de responder a diferentes situaciones e implica un saber hacia habilidades con saber conocimiento, así como la valoración de las consecuencias de ese hacer, valores y actitudes.
Los aprendizajes esperados son enunciados que definen lo que se espera que los niños aprendan en términos de saber, saber hacer y saber ser. Expresan gradualmente el progreso de los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que los alumnos deben alcanzar para acceder a conocimientos cada vez más complejos en un contexto de aprendizaje, al logro de los estándares curriculares y desarrollo de competencias. El logro de los aprendizajes esperados supone alcanzar metas a corto plazo, que evidencian lo que el alumno ha aprendido, tomando como referencia el tiempo, la complejidad de los objetos de estudio y las potencialidades de cada alumno. Los estándares definen lo que los niños de educación preescolar deberán saber y saber hacer, además de manifestar las actitudes que adquieren al concluir el primer periodo escolar. Sintetizan los aprendizajes esperados que en el programa de educación preescolar se organiza por campo formativo. Son equiparables con estándares internacionales y permiten conocer el avance en el logro educativo de los infantes durante su tránsito por la educación básica. Del mismo modo, contribuyen a que el docente atienda su compromiso de rendición de resultados cuando los niños concluyen educación preescolar, además de que son parámetros a considerar en el caso de las evaluaciones externas. Temas de relevancia social, ¿para qué? Los temas que se derivan de los restos de la sociedad actual requieren que todos sus integrantes actúen con responsabilidad ante el medio natural y social, la vida y la salud, la diversidad social, cultural y lingüística. En cada uno de los grados se puede abordar temas de relevancia social que forman parte de un espacio curricular y que favorecen aprendizajes relacionados con valores, actitudes, conocimientos y habilidades, atención a la diversidad, equidad de género, educación para la salud, educación sexual, educación ambiental para la sustentabilidad, educación financiera, educación del consumidor, prevención de la violencia escolar, bullying, educación para la paz, derechos humanos, educación vial, educación en valores y ciudadanía. Inclusión, atención a la diversidad, todos en la misma aula. El enfoque de inclusión se deriva del derecho a la educación que tienen todos los niños y jóvenes, así como de reconocer que tienen las mismas posibilidades para aprender y que aun cuando comparten pautas del desarrollo, poseen características individuales, cuyo origen puede estar en las condiciones socioeconómicas y culturales, en las que han crecido y viven o en sus propias capacidades y oportunidades. Para hacer efectivo este derecho, se ofrece una educación pertinente e inclusiva. Pertinente porque valora, protege y desarrolla las culturas y sus visiones y conocimientos del mundo, mismos que se incluyen en el desarrollo curricular. Inclusiva porque se ocupa de reducir al máximo la desigualdad al acceso de las oportunidades y evitar los distintos tipos de discriminación a los que están expuestos niños y adolescentes. Relevancia del docente. Maestro ideal o real. Ante los desafíos que los seres humanos enfrentan, el ejercicio docente adquiere importancia, ya que la educación tiene frente a sí el gran reto de contribuir en la formación de los ciudadanos y en la construcción de una sociedad que se aspira a que sea cada vez mejor. La docencia se ha convertido en una profesión compleja. Hoy más que nunca se requiere de nuevas capacidades del docente, conocimientos y competencias que van más allá de su formación inicial y de la propia experiencia. Una profunda reflexión de sus capacidades, valores y certezas y limitaciones como un ser humano y profesionista le permitirá al docente avanzar hacia la búsqueda de alternativas para mejorar sus prácticas y crecer en los ámbitos personal y profesional. Retos pedagógicos y didácticos. ¿Los enfrenta solo el docente? La RIED representa una gran oportunidad para dar continuidad a los esfuerzos que se han impulsado para mejorar la calidad de la educación que se brinda a los alumnos de educación básica y que responda a las necesidades del mundo actual. La tarea es compleja, pues involucra la disposición y compromiso ético de cada uno de los profesionales que se desempeñan en el ámbito educativo para transformar lo deseable en lo realizable, sumar esfuerzos para ofrecer bajo un marco democrático el ejercicio del derecho que niños y jóvenes mexicanos tienen recibir una educación mediante la cual adquieren aprendizajes significativos. Con la finalidad de apoyar a los maestros en este proceso educativo se han diseñado estas orientaciones que se han agrupado en las siguientes dimensiones, donde se considera que la intervención docente es básica, ambientes de aprendizaje, la planificación, la evaluación y situaciones de aprendizaje. Ambientes de aprendizaje.
Se denomina ambientes de aprendizaje al espacio donde se desarrolla la comunicación y las interacciones que posibilitan el aprendizaje. Con esta perspectiva se asume en los ambientes de aprendizaje mediante la actuación del docente para construirlos y emplearlos como tales. Generar ambientes de aprendizaje representa el gran desafío de innovar las formas de intervención educativa. Ello requiere desde el inicio del ciclo escolar y a lo largo de este, el docente destine momentos para la práctica reflexiva, reconociendo con honestidad todo aquello que hace o deja de hacer en el aula y en la escuela para lograr que ocurran los aprendizajes. Ambiente afectivo social. Un clima afectivo implica la expresión de sentimientos y actitudes positivas hacia los niños, calidez, apoyo, empatía, entre otros. Cuando las actitudes de afecto que muestra el docente ante los niños son genuinas, estos lo perciben y además de sentirse respetados, confiados y bien consigo mismos, responden con sentimientos recíprocos. Sentido del yo, por medio del cual los niños se conocen como individuos y reconocen sentimientos positivos hacia sí mismos. Para ello es esencial un entorno de respeto y confianza en equilibrio con la regulación de las conductas. Habilidades sociales, como la aceptación hacia amistades, participación y cooperación. Por medio de estas se posibilita que los niños se transformen en seres sociales. En este sentido, habrá que considerar que en los 4 y 5 años los niños se vuelven más sociables. Disciplina y autoridad. Los estudios evidencian que la motivación, la conducta positiva y el aprendizaje se fortalecen mediante estrategias que orientan los impulsos naturales de los niños hacia la competencia, la autoestima y la responsabilidad. La disciplina es esencial, pues los niños necesitan una libertad regulada en la que las reglas son necesarias, no impuestas, sino acordadas en consenso, cercanas por tanto a su comprensión y aplicadas para todos. Todo esto bajo un clima de respeto a su dignidad. La autoridad en el aula es necesario como un ejercicio intermedio entre el autoritarismo y la permisividad. El reto es que se propicie permanentemente este equilibrio, un ambiente regulado en donde los niños aprendan a elegir y decidir, asuman su responsabilidad por las consecuencias de sus actos, miren las cosas con mayor perspectiva. ¿Qué hacer desde la intervención docente para fomentar un ambiente afectivo, considerando sus diversos rasgos? Establecer y mantener límites claros para la conducta de los alumnos. Organizar el aula adecuadamente contribuye a establecer límites claros a las conductas de los niños. Es necesario organizar el espacio de vez en cuando, ajustándolo a los diferentes de los niños. Estar atentos al grupo y observarlo permanentemente para hacer que se respeten los límites. Ambiente de respeto. Un ambiente de respeto implica tratar a los niños como personas dignas, con derechos y a quienes se les reconoce su capacidad de aprender, que se equivocan pero que pueden rectificar y adquirir nuevos aprendizajes, para resolver las cosas cada vez mejor. También significa fomentar una interacción sana con nosotros en la que cada uno sienta que puede expresarse con libertad, sin ser objeto de menosprecio o descalificación. Errores en los procesos de aprendizaje. Al observar errores de los niños durante un proceso determinado, se recomienda que el docente se interese en ellos, para aprovecharlos como una fuente de aprendizaje de su enseñanza, y aceptarlos como etapas del esfuerzo de cada alumno para comprender y aplicar sus conocimientos. Es deseable que el maestro, antes de combatirlos, los comprenda, y ayude a los niños a tomar conciencia de los mismos e identificar su origen y superarlos. Ritmos de aprendizajes diversos. El respeto implica reconocer las diferencias en los ritmos de aprendizaje de los niños, derivadas de sus propias características y capacidades, interviniendo de forma diferenciada para lograr su atención. Diferenciar significa romper con la enseñanza de brindar lo mismo para todos y sustituirla por una organización de trabajo y uso de recursos didácticos que coloquen a cada niño en una situación cercana a lo óptimo, para que pueda aprender. Ambiente democrático. Organizar y animar situaciones de aprendizaje, gestionar la progresión de aprendizajes, elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. Implica a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo. Trabajar en equipo, participar en la gestión de la escuela, informar e implicar a los padres, utilizar las nuevas tecnologías, afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. Organizar la propia formación continua.
no violencia, crear un ambiente socioafectivo y de respeto, valores, inclusión a la diversidad cultural, de género, de capacidades, social, económica, trabajo colaborativo, TIC, tecnología de la información y comunicación. ¿Qué hacer desde la intervención docente para fomentar un ambiente democrático considerando sus diversos rasgos? Exponer la opinión propia y sus razones, inferir, razonar hipotéticamente, razonar analógicamente, relacionar causas y efectos, relacionar partes y todo, relacionar medios y fines, establecer criterios. Planificación didáctica. Para el docente, la planificación didáctica representa una oportunidad para la revisión, análisis y reflexión que contribuyen para orientar su intervención en el aula. Del mismo modo, es una herramienta fundamental para impulsar un trabajo intencionado, organizado y sistemático, que contribuye al logro de aprendizajes esperados en los niños. En esta fase del proceso educativo se toman decisiones sobre la orientación de la intervención docente, la selección y organización de los contenidos de aprendizaje, la definición de metodologías de trabajo, la organización de los alumnos, la definición de espacios físicos y selección de recursos didácticos, las estrategias de evaluación y difusión de resultados principalmente. Para llevar a cabo una planificación que atienda a los enfoques expuestos, es importante reconocer que los niños poseen conocimientos, ideas y opiniones y continúan aprendiendo a lo largo de su vida. Disponer de un tiempo para seleccionar y diseñar estrategias didácticas que propicien la movilización de saberes y de evaluación de los aprendizajes, de acuerdo con los aprendizajes esperados. Considerar evidencias de desempeños de los niños que brinden información al docente para tomar decisiones y continuar impulsando el aprendizaje de sus alumnos. Reconocer los aprendizajes esperados como referentes para la planificación. Generar ambientes de aprendizaje que promuevan experiencias significativas. Consideraciones para planificar la jornada diaria. Selección de los aprendizajes esperados y articulación de los campos formativos. Atención diferenciada y graduación de las situaciones de aprendizaje. Consignas y cuestionamientos. Actividades de apoyo a los aprendizajes. Actividades cotidianas o permanentes. Situaciones de aprendizaje. Se definen como formas de organización de trabajo docente que buscan ofrecer experiencias significativas a los niños, que generen la movilización de sus saberes y la adquisición de otros. ¿Cuáles son los elementos a considerar en el plan de trabajo, independientemente de las formas de organización de trabajo? Docentes seleccionadas en el plan de trabajo deberá incluir el registro de los siguientes elementos. Aprendizajes esperados. A partir del diagnóstico inicial del grupo, el docente selecciona los aprendizajes esperados de los campos formativos. Este será su referente inicial que permite orientar su planificación y su intervención. Al mismo tiempo le permitirá identificar algunos rasgos de avance y logros avanzados de los niños conforme se desarrollan las actividades educativas. Campos formativos. Deben incluirse en el plan de trabajo, a fin de que en la evaluación se tenga la referencia de los campos atendidos, procurando un equilibrio e interrelación de los mismos en los subsecuentes periodos de planeación. Situaciones de aprendizaje. Se registrará en el plan de trabajo en los siguientes momentos. Inicio, destinado a indagar los conocimientos o saberes de los niños, sus experiencias y expectativas, a través de que los verbalicen y se escuchen unos a otros. Desarrollo. Hacer una descripción de las situaciones de aprendizaje, donde se registren la distribución de tiempos, formas de organización del grupo, espacios físicos, intervenciones del docente, incluyendo de ser necesario algunos cuestionamientos o consignas, sus propias expectativas de cómo esperar que los niños enfrenten los retos que les planteen. Cierre. Conviene prever al final de la situación de aprendizaje un tiempo para la reflexión y evaluación con los niños, con la finalidad de que reconozcan sus logros, lo que aprendieron y las dificultades a las que se enfrentaron. Título de la situación de aprendizaje. Este elude el sentido de las actividades que se desarrollaron. Previsión de recursos. Deberán quedar especificados en el plan de trabajo, en forma breve y funcional, sin perder de vista que estos fueron a incluir los recursos materiales financieros, visitas, permisos, entre otros. Situaciones didácticas. Son un conjunto de actividades que demandan a los niños movilizar lo que saben y sus capacidades. Recuperan o integran aspectos del contexto familiar, social y cultural en donde se desarrolla. Son propicias para promover
aprendizajes significativos y ofrecer la posibilidad de aplicar en contexto lo que se aprende y avanzar progresivamente a otros conocimientos. Proyectos. El trabajo por proyectos es una propuesta de organización didáctica integradora que tiene su base en articulación de contenidos con la finalidad de dar sentido al aprendizaje, promover la colaboración de todos los integrantes del grupo a partir de lo que saben y de lo que necesitan aprender y promover la resolución de algún problema o situación significativa. Esta propuesta ofrece al trabajo docente la oportunidad de promover la participación y colaboración de todos los alumnos al interior del grupo e interactuar con adultos, a partir de una situación interesante para ellos, sin que se pierdan las posibilidades de expresión y realización individuales. Organizar los contenidos de aprendizaje de una manera integradora, articulada en torno a problemas o situaciones de la vida ligados a los temas transversales que se proponen considerar en toda la educación básica. Considerar 3 fases: planeación, surgimiento, elección y planeación general del proyecto. Desarrollo. Es importante proporcionar a los niños una variedad de experiencias alternativas, con diversidad de materiales y técnicos que despierten su interés y creatividad. El docente guiará el desarrollo del proyecto para que se dé atención a los aprendizajes esperados, seleccionados desde los 6 campos formativos. Evaluación. Principalmente orientada hacia la participación de los niños en actividades que les permitan manifestar los avances de sus aprendizajes. Talleres. Es una modalidad de trabajo que ofrece posibilidades para atender la diversidad del grupo. Es una forma organizada, flexible y enriquecedora de trabajo intelectual y manual que privilegia la acción del niño, fomenta la participación activa y responsable, favorece el trabajo colaborativo y los aprendizajes de los niños, facilita aprender en acción, con base en actividades lúdicas, propicia el intercambio, la comunicación y el trabajo entre pares, la autonomía y los retos constantes, propicia el intercambio de experiencias y la movilización de saberes previos, promueve la iniciativa y desarrollo, la capacidad creadora de los niños, con actividades muy concretas y precisas para el trabajo. Conclusión. Al finalizar ambos principios y contrastar cada uno de ellos, logramos observar que tienen mucha relación. Los principios del plan de estudios se asocian con los de la guía de la educadora y que también son fundamentales. Los principios del plan de estudios dice que son condiciones esenciales para la implementación del currículo, la transformación de la práctica docente, el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa. Por consiguiente, la guía de la educadora dice que son un referente para que cada educadora reflexione acerca de su práctica y también para la reflexión colectiva del personal docente y directivo sobre el sentido que se da en los hechos al conjunto de actividades que se realiza en cada centro de educación preescolar. Por lo tanto, en ambos se busca la mejora de la práctica docente y reflexionar acerca de esto para tener una mejor organización de trabajo en la escuela. Guía